Bienvenidos, hermanos y amigos, a nuestro programa espiritual de esta mañana. Qué bendición volvernos a encontrar para disfrutar de esta experiencia de congregación virtual en la que nos hemos venido alimentando durante todo el tiempo de nuestra cuarentena. Gracias a Dios por la Iglesia, una comunidad que nos ha transmitido un espíritu maravilloso, el espíritu del respeto por la vida, pensando siempre en el cuidado de las personas, cuidando de nosotros y enseñándonos a nosotros a cuidar de aquellos por quienes podemos hacer algo. Y ese es el espíritu que mueve nuestra comunidad, tomando decisiones, enseñando, orientando, aconsejando, de muchas formas, pero siempre pensando en la vida, en el bienestar de nuestra gente. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante y por eso seguimos luchando todo el tiempo. Bienvenidos, agradecemos a Dios por la bendición de podernos reunir en todos los lugares de este país y de los demás países del mundo que tienen vínculos con nosotros, que están viendo este programa en su estreno y que lo estarán viendo posteriormente. Los invito para que se coloquen en pies como un acto de reverencia, de respeto, de reconocimiento de la institución. Vamos a colocarnos en pie, vamos a darle gracias a Dios por esta oportunidad. Y vamos a pedir que nos dé su dirección en nuestra programación de esta mañana. Oremos. Dios de los cielos, te expresamos de todo corazón nuestra gratitud por la oportunidad que nos concedes en esta mañana de volvernos a congregar, así sea de nuestra forma virtual como lo hemos venido haciendo durante toda esta circunstancia. Ayúdanos, Dios, para que nuestra programación nos dé todo lo que necesitamos, como palabra, como espíritu, como claridad, como mensaje de parte de ti, pensando en el bienestar de nosotros como pueblo, como comunidad y como entidad encargada de comunicarle un mensaje al mundo en el cual nos movemos. Ayúdanos, Dios. Queremos contar con tu dirección en cada aspecto de nuestra reunión, en el tiempo de la alabanza, en el tiempo de la predicación, en el tiempo de asumir actitudes acordes, Señor, con la oportunidad que nos estás concediendo. Aquí estamos, Dios, y gracias por pensar en el cuidado de todos nosotros y por ser fiel a esa palabra, Señor, y a ese espíritu que nos has prometido. Aquí estamos, en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, vamos a leer la Biblia. Los invito para que abramos la Escritura en la carta a los Hebreos. Y vamos a ir al capítulo 10 de este bello tratado teológico que desde el versículo 26 hasta el final nos continúa diciendo cosas muy acorde con el plan de claridad acerca de la santidad que Dios nos ha venido transmitiendo a través de los mensajes en la jornada dominical. Hebreos 10, desde el 26 al final, voy a leerles, tengo la versión Reina Valera del 60, ustedes me van siguiendo en sus Biblias, en sus lugares. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia?
pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Gracias a Dios por su palabra, por esta bendición tan grande que nos da de entender cada vez mejor las Escrituras, y con un efecto definitivo para nuestra salud, para nuestro bienestar. Vamos a disponernos, hermanos míos, enseguida para un tiempo de alabanza, y allí desde sus casas, desde sus lugares, compenetrémonos con este espíritu, expresémosle a Dios lo gozosos que estamos por su palabra, por la iglesia, por su espíritu, por todas las cosas que a nuestra mente puedan llegar en un instante así. Dios les bendiga. Después de las alabanzas vendrá nuestro pastor Jorge Enrique Orejuela con la predicación. Cuando escuches la voz del Señor, que
de mi adoración. Eres mi fuerza y protección, a ti yo rindo mi ser, Señor. Solo tú eres mi anhelo y la razón de mi adoración. Eres cercano, Padre bueno, a pesar de ser Dios y Rey. Yo te amo más que a nada que me puedan ofrecer. Eres mi fuerza y protección, a ti yo rindo mi ser, Señor. Solo tú eres mi anhelo y la razón de mi adoración. Yo te anhelo más que el oro, porque en ti yo soy feliz. Nada me faltará, contigo tengo todo en ti, Señor. Eres mi fuerza y protección, a ti yo rindo mi ser, Señor. Solo tú eres mi anhelo y la razón de mi adoración. Eres mi fuerza y protección, a ti yo rindo mi ser, Señor. Solo tú eres mi anhelo y la razón de mi No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, no es suficiente solo con querer tener, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida
que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir, no es suficiente solo con querer hacer, es necesario. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir, es suficiente solo con querer tener, es necesario. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida. Yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida. Resucítame en ti. Yo quiero vivir solo para ti. Quiero vivir solo para ti. Yo quiero vivir solo para ti. Verdad que me llena y colma mi necesidad, que a mis años objetivo y norte da, y que me guarda. Hay una realidad que mis hondas dudas logra resolver, compromete cada fibra de mi ser y me respalda. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti. Ser un foco de tu amor y tu poder, reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi
necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Existe una verdad que me llena y colma mi necesidad, que a mis años objetivo y norte da, y que me guarda. Hay una realidad que mis hondas dudas logra resolver, compromete cada fibra de mi ser y me respalda. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti, y mi meta es ser un foco de tu amor y tu poder, reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Pertenezco a ti, Santo Dios, tengo el honor de ser de ti, y mi meta es ser un foco de tu amor y tu poder, reflejar tu gracia al mundo es mi deber. Dame, Padre fiel, valentía y disciplina para ser sal de la tierra, luz del mundo, parte de la solución de mi pueblo que hoy necesitado está de tu gran misericordia y tu bondad. Voluntad en mí, haz tu voluntad en mí, sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor, haz tu voluntad en mí, haz
egoísmo y mi propia voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita de mi vida sin más. No quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita de mi vida sin más. No quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Haz tu voluntad en mí. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Tú sabes todo. Tú sabes todo. Haz tu voluntad en mí. Sobre mi egoísmo y mi propia voluntad, haz tu voluntad, Señor. Es una canción que está reclamando la intervención directa de Dios sobre la vida del creyente. Ese creyente entiende que su esfuerzo de hacer la voluntad de Dios es válido, pero que es mucho mejor que Dios haga en la vida de él la voluntad que el mismo Dios ha dispuesto. Es decir, que sea Dios quien actúe en su vida para dar las características ideales del reino de Dios. Y por eso Él se pone a disposición y genera la apertura para decirle a Dios: quita de mi vida lo que veas que no sirve. Quita o toma de mi vida, si más tienes que tomar, tómalo. Porque no quiero esconder un día más de tu presencia algo sucio en mí, algo indigno en mí, Señor. Qué canción
tan significativa en esto de la santificación. Es una canción con un gran valor espiritual porque es una persona que se dispone a hacer su sacrificio máximo, exponerse a que Dios quite todas las cosas que puedan estorbar el cumplimiento de la voluntad de Él en la vida suya. Por eso, mis hermanos, cantar canciones como estas, o cantar Pertenezco a ti, o decirle al Señor, Señor, tengo sed, la misma sed del siervo que busca agua, es la mía, buscando en mí la expresión de lo tuyo. O cuando le decimos al hermano, al creyente, al simpatizante, cuando escuches la voz del Señor que le está hablando a tu corazón, no le resistas, ni quieras seguir como un rebelde. Son canciones que hablan del espíritu cristiano, de seres humanos que están en el plan de generar condiciones especiales en sus vidas para obedecerle a Dios, aunque eso signifique sacrificio, ruptura con cosas que gustan, porque se entiende que el Dios Santo merece ser absolutamente complacido en la vida de los creyentes. Así que, hermanos míos, hemos cantado cosas nuestras que tienen que ver con el espíritu que estamos promoviendo, el espíritu de la obediencia, del compromiso, de la consagración. Por eso, al introducir esta predicación, los quiero invitar a que oremos y le digamos al Señor, Señor, soy materia disponible en tus manos, trabájame a través de tu palabra, despiértame conciencia a través de tu espíritu, ayúdame a adquirir ese enorme sentido de responsabilidad con la obediencia, con el compromiso total a hacer las cosas como tú pides. Y entonces, en ese proceso santificador, tener una verdadera, una auténtica victoria sobre el pecado. Vamos a orar entonces para reclamar provisión de Dios para todo esto. Padre eterno, gracias por este tiempo especial, por este día de culto maravilloso en el que nos encontramos dispuestos a vivir la plenitud de una experiencia contigo, siendo tocados especialmente por tu santidad que nos mueve al compromiso de la obediencia y a la victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Señor, mediante el poder de tus recursos maravillosos, a ir orientando todo nuestro ser a la luz de las verdades que se nos revelan. Por tanto, háblanos, Señor, danos revelación clara, oportuna y suficiente. Muéstranos, señálanos las rutas de identificación de lo válido, de las cosas como tú quieres que se den en nosotros y que nosotros vamos entendiendo cómo tu gracia provee las soluciones, las alternativas, las manifestaciones especiales de tu amor para hacernos a nosotros todo el tiempo victoriosos y vencer el pecado como debe ser vencido. Bendice la vida de mis hermanos en el territorio particular de cada uno de ellos, en esas experiencias suyas que tienen que ver con sus vivencias, que tienen que ver con su propia historia. Ayúdalo, Señor, a ser poderosamente fortalecidos, enfrentando condiciones contingentes, limitantes, experiencias
que vienen de tiempo atrás y que necesitan, Señor, dar un vuelco total en orden a la obediencia a ti y la superación del nivel de angustia que produce ese encontrarse expuesto al mal y no tener herramientas para vencerla. En esta mañana, Señor, confiamos en ti, esperamos en ti y nos disponemos a recibir de ti. En el nombre de Jesús el Señor. Amén. Amén. Gracias a Dios. Siéntense, hermanos, por favor. Vamos a leer parte del texto que leíamos al comienzo del culto. Hebreos capítulo 10. Vean que sigue la reflexión en el texto de Hebreos, pero vamos con la porción del capítulo 10 que finaliza el capítulo, a partir del versículo 26, porque allí hay un tema interesantísimo que tiene que ver con el contexto general del capítulo que hemos venido estudiando. Dice Hebreos en el capítulo 10, versículo 26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Dice el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Texto muy, muy, muy importante, texto muy significativo. A partir de ese versículo 26, que a nosotros los cristianos, desde que comenzamos la vida cristiana, nos ha impactado porque está una expresión agresiva, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Y entonces pensábamos nosotros, entonces, ¿qué queda? Si después de haberme yo arrepentido, cometo otro pecado, si después de haber recibido el perdón de Dios me vuelvo a equivocar, o sea que ya nada me sirve. Durante algún tiempo en el comienzo de mi vida cristiana hubo líderes que me manejaron las cosas así, en ese extremo, y de hecho generaron mucha angustia en mi vida, entendiendo que a pesar de todos mis esfuerzos, en medio de mi torpeza, en medio de mi ignorancia y en muchas ocasiones en medio de una desinformación enorme, pues se seguían haciendo cosas que a la final descubríamos no correspondían a la voluntad de Dios. Y la angustia que eso producía era enorme. Ese sentimiento de ya no me queda nada que resuelva mi situación, ese pensar que ya Dios no me va a perdonar. Bueno, hay muchas cosas alrededor de ese texto que se han manejado y que yo quiero aprovechar la ocasión para darle claridad a la iglesia y al mismo tiempo complementar la enseñanza que hemos venido dando
acerca de el sacrificio que Dios nos está pidiendo en el verdadero templo. Un sacrificio que se identifica con la eficacia del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, obra que se convierte en la base de nuestra redención y que bien entendida o bien interpretada se constituye en un recurso de Dios para los que quieren vivir la experiencia de la salvación prometida por Él a través de Jesús. Así que le vamos a dedicar un tiempo a esta reflexión. Cuando leemos el texto del versículo 26 y lo leemos en la forma como en la expresión griega aparece, hay un énfasis que me gustaría que ustedes lo asimilaran. El texto diría: si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¿Ya? Si continuamos pecando, oigan ustedes, si continuamos pecando voluntariamente después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Ese texto nos está diciendo que si nosotros no somos capaces de entender lo que hemos estudiado de los versículos anteriores del capítulo 10 de Hebreos, y nosotros seguimos haciendo una práctica religiosa basada en esa idea de tomar la sangre de un animal, o en este caso, la sangre de un hombre. En el caso del hombre es el sacrificio de la vida de un ser humano. Y decir que eso que esa persona hizo es suficiente para darme a mí el recurso del perdón que Dios ha prometido. Y entonces yo no tengo necesidad de cambiar mi vida, sino simplemente acogerme a los beneficios que produce el sacrificio de esa persona, empleando el mismo sistema interpretativo de todo lo que se enseñaba en el tabernáculo, en el templo, en la forma vieja de entender las cosas, y no siendo capaces de entender que a lo que se nos está llamando es a descubrir que el problema no está en si nos aplicamos el efecto del sacrificio de Jesús en cambio del sacrificio de los animales, sino que a lo que se quiere referir es al hecho de si nosotros somos capaces de actuar en consonancia con la obra que Jesucristo hizo para que esa obra de Jesús tenga validez suficiente en la vida nuestra. Por eso, si las cosas no se dan en el orden de lo que hizo Jesús, oigan cómo lo estoy diciendo yo, si las cosas no se dan en el orden de lo que hizo Jesús, si yo estoy usando la misma obra de Jesús
con el viejo criterio de los sacrificios anteriores, como pensando en un efecto de simple sustitución y no en un efecto de poder para llevarme a mí a vivir a la altura de lo que Jesús vivió y alcanzó. Si yo sigo manejando ese viejo criterio, ya no hay más sacrificios, ya nada más sirve. Y entonces, si yo le digo a Dios, Señor, yo voy a hacer un ayuno de 10 días para que tú me des recursos a través del ayuno para librarme yo de este poder maligno, de este pecado, y entonces que tú me perdones por mi sacrificio, Dios me va a decir, tú no has entendido nada, porque tu ayuno que sacrifica una comida no es el sacrificio que yo te estoy pidiendo. Si lo que entendiste en Jesús no te sirve, estás tratando de darme a mí lo que a ti no te resuelve nada. Tú puedes ayunar 10 días, 15 días, 20 días, que al final, si tu plan no es disponerte a vivir en la confianza de la obra de Cristo, como debe vivir delante de mí, convencido de que tengo recursos para hacerte victorioso sobre el pecado, todo lo que tú me ofrezcas termina siendo ofensivo. Y entonces, si lo que yo te muestro en Jesús no te sirve, ya no hay nada que puedas hacer para encontrar en mí los recursos de salvación que tú quieres encontrar. Fíjese que hay muchas cosas que nosotros todavía seguimos casi que ofreciéndole a Dios para que Dios a nosotros nos trate con deferencia por los ofrecimientos que le hacemos, pero buscamos por todos los medios que nada de eso comprometa nuestra vida en términos de obediencia a Dios, sacrificando nuestros intereses particulares. Y entonces Dios dice, ustedes, al no entender nada, a seguir con la vieja usanza, ya ustedes no hay forma de que resuelvan el problema conmigo, porque ya no hay más sacrificios por los pecados. Entonces, el texto continúa diciendo, lo que queda es una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Está hablando de la condenación. Y hace la comparación con el mensaje bíblico del Antiguo Testamento en relación con la ley de Moisés. La ley de Moisés era severa y dice el texto, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Es decir, ese no tiene oportunidad de una redención al violar la ley de Moisés si 2 o 3 testigos dan testimonio de eso. Y entonces hace la pregunta el escritor a los hebreos, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Piensen ustedes que lo define a nivel de juicio, lo define a nivel de condenación. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Un término que tenemos que explicar bien. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, también necesitamos aclararlo, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. ¿Ve? Ya nos estamos enfrentando a Dios no como el Dios amoroso que está buscando salvarnos por todos los medios, sino como el Dios implacable que juzga
y que demanda a la altura de su justicia, a la altura de su rectitud, a la altura de su santidad, demanda a aquellos que en su actitud inconsecuente, en su actitud rebelde, necia, persisten en pretender hacer delante de Él cosas que Él hasta la saciedad les ha dicho, eso a mí no me interesa, acójanse a lo que yo les ofrezco y se darán cuenta que van a resolver conmigo todas las cosas. Y por eso finaliza el versículo 31 diciendo, tengan cuidado, que una cosa es ser uno amigo de Dios o moverse bajo la sombra de su gracia, de su protección, de su misericordia, de su amor paterno, y otra cosa es caer en manos de ese Dios poderoso, santo y vivo, porque es horrendo caer en sus manos. Es decir, es terrible quedar uno en condiciones desventajosas a nivel del juicio delante de ese Dios, porque si, hermanos míos, nosotros somos solo testigos de su amor, de su misericordia, de su interés para salvarnos, y viviendo eso lo vemos tan serio y tan recto, ¿qué diremos de Él cuando Él nos pida cuenta de aquello que quiso Él desarrollar en nuestra vida y por nuestra necedad y por nuestro espíritu voluntarioso, por nuestro espíritu rebelde, nosotros decidimos decirle, no, yo no vivo de acuerdo a eso, acéptame esto que es lo que yo te propongo y negociemos. Dios dice, no, es lo que yo te propongo y tómame en serio, porque cuando me vas a ver por el lado feo, entonces te darás cuenta que tu error más grande fue no haberme tomado en serio. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé oportunidad de visualizar esto muy bien. El texto que hemos leído, ese resto del capítulo 10, es un texto que debe entenderse relacionado con todo lo anterior del capítulo. ¿Ve? Con todo lo que dijimos, por ejemplo, hace 8 días, con toda esa explicación. Es decir, esto está diciéndonos, bueno, las cosas se tienen que dar como dijimos hace 8 días, pero si no, si usted decide regresar a prácticas viejas, si usted se estanca en esas prácticas, habiendo recibido el conocimiento de cuáles son las cosas que a Dios le agradan. Ya. Si usted persiste en vivir bajo una supuesta práctica religiosa que no atiende mis insinuaciones, que no tome en cuenta mis propuestas, entonces usted se está convirtiendo en un pecador, ya no pecador ignorante, ya no pecador inconsciente, usted está convirtiendo en un pecador que actúa por su propia voluntad, como diciendo, o tú me aceptas a mí lo que yo te propongo, se lo dice el hombre a Dios, tú me aceptas a mí lo que yo te propongo o no hay negocio. Y eso es mucha insolencia, y es la insolencia frecuente nuestra. Señor, esto es lo que tengo para ofrecerte. Y Dios diciéndonos continuamente, no es lo que te estoy pidiendo. No, Señor, no tengo para ofrecerte otra cosa. Porque en el presupuesto de mi vida yo no tengo más que darte. Acéptame esto, conténtate con esto. Como aquellas personas que hacen negocios y quedan mal
y dicen, pues yo no le puedo dar lo que originalmente tenía que darle. Le doy esto, pues que eso no es ni la mitad de lo que usted tenía que darme. Ya, pues conténtese con eso, porque no tengo más. Eso aún en una cosa de relación humana, de negocio, de hombre a hombre, eso es atrevido, eso es insolente, eso es irrespetuoso. ¿Cómo se verá eso si el que está al otro lado no es otro ser humano, sino el Dios Todopoderoso, el Santo Dios, creador del cielo y de la tierra, y que yo le diga a ese Dios, Señor, yo no te voy a dar lo que tú me pides. Yo sé lo que me estás pidiendo, antes no entendía, ahora lo entiendo, pero yo no te voy a dar eso, porque es que yo no estoy en el plan de dar eso. Yo te doy esto. Yo te doy una ofrenda de esta forma, yo te ofrezco un sacrificio de esta manera, pero no me comprometas con eso de ajustar mi vida a presupuestos tuyos, porque yo ya tengo mi propio plan de vida, mi programa existencial, y no me lo vas a hacer cambiar tú para que tú estés a gusto y me vas a poner a mí en disgusto. No, acéptame esto. Y Dios le haga decir insolente. Decir, ¿me vas a hablar a mí de esa manera? Bueno, así habla la gente. Así vive la gente. Y ese es el pecado voluntario que a la final se convierte en una condición que no tiene remedio. Y casi que raya en esa condición que la Biblia plantea como pecado de muerte. No es pecado de muerte solamente por el hecho de que es un pecado y es grave. Es pecado de muerte porque no da alternativa. Porque se coloca en un punto donde la persona no genera oportunidad para que Dios haga algo, porque le está negando a Dios todos los espacios posibles para hacer una obra. De modo que el pecado voluntario es sostenerse manejando el mismo criterio del sistema caduco del tabernáculo y del templo, sombra del verdadero. Ustedes recuerdan que el escritor establece una ruptura definitiva con el viejo culto, creando un orden nuevo. Lean en el capítulo 10 de Hebreos. Fíjense que estoy intentando dar vuelta en todos estos argumentos bíblicos para que ustedes vayan cimentando la claridad de la idea. En el capítulo 10, versículo 8 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Ya. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Miren ese principio enorme. He aquí que vengo, oh Dios, no para ofrecerte un sacrificio. Aquí te traigo este cabrito, aquí te traigo esta oveja, aquí te traigo esta vaca en ofrecimiento. No, él dice, he aquí que vengo yo a hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer eso último. Y entonces decíamos que si lo quita, ya no tiene ningún sentido. Por eso a veces yo le digo a los hermanos algo que resulta ser un mal negocio, ¿no? Religiosamente hablando. Yo le digo, ¿usted para qué ofrenda? ¿Usted para qué diezma? Si usted no quiere obedecer. Su ofrenda y su diezmo jamás van a ser el efecto de su obediencia. Ahora,
Si usted se dispone a la obediencia, no le estoy diciendo que tenga una obediencia perfecta, sino que se disponga a la obediencia. Si usted se dispone a la obediencia, le aseguro que su ofrenda y su diezmo es una gran bendición. Es una cosa que Dios usa para resolver muchas cosas en el programa espiritual, para el bienestar social, para el bienestar, digámoslo así, el bienestar de la estructura y comunidad de la iglesia. Pero si usted considera que su diezmo y su ofrenda es todo lo que usted va a dar porque que Dios se olvide de que usted tiene con Él otro tipo de sacrificio, otro tipo de compromiso, yo le digo, usted se está enfrentando a Dios. Usted está haciendo un pecado voluntario ahora que está entendiendo esto que le estoy diciendo. Porque yo acepto que durante mucho tiempo muchos hayan ignorado esto, pero ahora que le estoy diciendo, es bueno que usted entienda que llegó la hora de tomar en serio eso de disponerse a vivir como Dios manda, porque es lo único que lo coloca a usted en los cauces válidos, en los territorios de la eficacia de la obra de Cristo en el Calvario. Mientras tanto, ese asunto de que usted se aplica la sangre de Cristo y le pide a la sangre de Cristo que lo cubra, cuando usted está viviendo en una total desubicación en relación con lo que usted debería estar viviendo, entonces todo lo que usted está haciendo es un juego de ideas suyas que no corresponden al presupuesto de Dios. Así que noten ustedes que se va constituyendo un estado en donde yo trato de mantener vigente lo que hace muchos siglos quedó demostrado que Dios no lo quiere, lo rechaza, y que el líder espiritual nuestro, Cristo Jesús, por efecto de su obra redentora, nos ha demostrado por los resultados de su vida, por dónde está, dónde llegó a través de este otro sistema sacrificial. Eso que Jesús le ha confirmado a usted y que puede operar en la vida suya, usted no puede seguir insistiendo en hacer las cosas que lo contradigan cuando tiene todo servido para obrar consecuente con lo que Dios le está pidiendo que usted haga. El pecado voluntario, entonces, es no cambiar en nada el criterio religioso y ver la sangre de Jesús de la misma forma que se veía el sacrificio de animales, sin disponerse en lo mínimo a darle vigencia con el compromiso de la propia vida. O dicho de otra forma, es aceptar la interpretación de Jesús para que el resultado por él obtenido se confirme con igual eficacia en la vida suya y en la vida mía, porque el poder que llevó a Jesús a vivir plenamente el propósito de Dios está igual para nosotros, de la misma forma está para nosotros, si por la fe nos movemos por donde Él se movió. No hay otra forma, hermanos míos, por favor, préstele atención a esto. No hay otra forma de hacer eficaz el sacrificio de Cristo. No hay otra forma. De modo que cuando usted intenta hacer otra cosa, se está metiendo en una condición pecaminosa que lo deja expuesto
a que ningún sacrificio tenga poder o tenga eficacia para las posibilidades de la vida suya. No hay otra forma para que esa obra de Cristo sea eficaz en usted. Por eso la forma verbal utilizada en el texto como lo leíamos, si nosotros continuamos pecando voluntariamente, después de que ya la verdad se nos reveló, está diciendo entonces el texto, si usted persiste en algo que ya tiene claro, no sirve, se está dando cuenta que no sirve, y usted persiste, aquí está abocado. ¿A dónde lo va a llevar esto? ¿Usted cree que entonces Dios va a decir, bueno, como es tan necio, como es tan terco, aceptémosle eso? Porque eso es lo que hacemos los seres humanos, ¿no? Alguien se atraviesa en algo que se está haciendo y vea, no peleemos más con él, aceptémosle eso. Hermanos míos, con la verdad de Dios no hay transacción, no hay manera en que Dios sea capaz de cedernos en lo que justa y verdaderamente Él demanda. Así que vea usted cómo se va configurando el pecado voluntario, ¿ya? Digamos entonces que el pecado voluntario es una disposición no comprometida con honrar a Dios en su santidad, de modo que el creyente se juegue la vida por hacer su voluntad. ¿Ve? Ese es el pecado voluntario. Yo no estoy dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, diría una persona, por hacer las cosas como Dios las pide. Porque yo más bien espero la comprensión de Dios. Yo más bien espero que Dios como que entienda que somos humanos, que a nosotros nos hace falta fuerza de voluntad, que además nosotros nos acobardamos fácil cuando nos amenazan. Y entonces yo espero la comprensión de Dios. Y por eso en esto yo no llego a comprometerme hasta donde debiera comprometerme y que Dios tenga misericordia de mí. ¿Ya? Fíjense que estoy usando la terminología que nosotros usamos. Y en esto les estoy diciendo, si usted está hablando así, si usted se está expresando de Dios así, si usted está esperando de Dios eso, hermano mío, hermana mía, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ya no hay nada que hacer con el problema suyo, porque usted decidió pasar por encima de la única y suficiente propuesta de Dios y dedicarse a crear planes alternativos que no van a dar ningún resultado. Si usted me va entendiendo cómo voy enfatizando, cómo voy insistiendo, cómo le doy vueltas al asunto, se está dando cuenta de la gravedad del asunto. Esto es un lío enorme de la vida espiritual de la gente. Que yo me presente algún día ante el tribunal de Dios y le diga, Señor, yo intenté, pero no pude lograr gran cosa. Necesito que tú, por tu misericordia, confirmes mi salvación. Dios dice, si me hablas así es porque nunca intentaste. Porque si hubieras intentado, realmente lo hubieras intentado, seguro que habrías descubierto que con todo lo que yo he provisto y con todo lo que Jesús dejó servido para las posibilidades de ustedes, el solo intentarlo te habría llevado a descubrir potencialidades enormes y desde muy temprano te habrías dado cuenta
que sí es posible. Pero cuando me habla de que no has sido victorioso, cuando me dices que no has podido lograr gran cosa espiritualmente, que sigues siendo el mismo con las mismas, que sigues siendo la misma persona desubicada, la misma persona cometiendo consuetudinariamente los mismos errores, yo te tengo que decir es que nunca lo intentaste y nunca le diste un mínimo de seriedad a esto que yo te estaba proponiendo. Entendiendo que solo basta la disposición y compromiso de la persona, pues estamos convencidos, aquí sí, miren ustedes dónde se aplica, del amor y la buena voluntad de Dios para hacernos aptos, para que vivamos continuamente la experiencia de vencer cualquier forma de pecado que se nos cruce. Todo a partir del logro de un hombre, estoy hablando de Jesús, que le creyó a Dios las potencialidades entregadas por un presupuesto eterno que garantizaba la victoria. Oigan lo que estoy diciendo. Cuando Jesús se puso en la práctica a creerle a Dios, a comprometerse con Dios aún a riesgo de su propia vida, Jesús descubrió que por dentro de él funcionaban una cantidad de cosas maravillosas. De allí que a él no le quedó difícil decir, ustedes no busquen el reino de Dios allí, ni lo busquen allá, ni cuando ustedes le digan es que se está dando en aquella región, en aquel lugar. No. Ustedes no tienen que ponerse en ese plan. ¿Por qué? Porque el día que ustedes entren a vivir como debe ser, el día que ustedes tomen en serio esto, descubrirán que el reino de Dios está dentro de ustedes. Ustedes están cargados de potencialidades que cuando se disponen a dejarlas funcionar, cuando se disponen a acercarse a ese territorio y que fluya de ustedes toda esa carga de posibilidades, se darán cuenta que es imposible no vencer, que es imposible no estar por encima del pecado. Aleluya. Que la idea del fracaso es una idea ignorante, es la idea torpe, elemental de alguien que no ha tomado decisiones serias de fondo, porque el día que lo haga, descubrirá cuánta riqueza tiene para que la victoria definitiva se dé. Y yo espero que esto comience a generar motivación, que eso fue lo que quiso hacer Jesús con nosotros, con sus discípulos. Dejarles ver que vencer no es una cosa del otro mundo. Ustedes confíen, yo he vencido al mundo. ¿Ya? Ustedes tienen que darse cuenta que hay una victoria garantizada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay presupuestos de Dios. Y no es justo que ustedes le estén diciendo a Dios, yo no creo en lo que tú dices, en la actitud de vivir de cualquier manera y no en el compromiso de ponerse a la disposición de obedecer aquello que Dios les está proponiendo. El pecado voluntario es la condición de una persona que en la práctica es negligente, de una persona absolutamente incapaz de orientar en lo mínimo su propia vida para que lo de Dios se comience a expresar en la vida.
Cuando estamos hablando entonces de la victoria de Cristo, de la sangre de Cristo, las condiciones maravillosas del Hijo de Dios, que es lo que está mostrando el texto del versículo 29, cuando dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Miren ustedes que son tres ideas que van definiendo la actitud del que desarrolla el pecado voluntario, ¿ya? Pisotear al Hijo de Dios, a tener por inmunda la sangre del pacto y hacer afrenta al Espíritu de gracia. Y todo eso se nos expresa en la obra de Cristo Jesús, ¿ya? Las condiciones especiales de nuestra vida, ajustada a los intereses de Dios por la obra de Cristo, lo entendemos como la vida de un hombre que le permite a Dios demostrar que una disposición sincera mueve potencialidades profundas ya dispuestas por Dios, que hacen de un hombre una persona victoriosa sobre el mal. Porque en cada ser humano hay un Hijo de Dios en potencia. Un Hijo de Dios esperando manifestarse. Un Hijo de Dios esperando revelarse con toda la fuerza de la grandeza de un Hijo de Dios, pero que en la actitud de alguien que no se compromete con querer hacer de la voluntad de Dios su consigna suprema, su motivación máxima, y pretender seguir viviendo entonces de la manera común y corriente como viven los seres humanos lejos de Dios, sin ser tocado en lo mínimo por el llamamiento que hace, entonces a esa persona se le niega el derecho de descubrir la fuerza de esas potencialidades. Yo quiero que alrededor de esto analicemos un texto maravilloso que se encuentra en la primera carta de Juan, en el capítulo 5. Ese capítulo 5 de Juan es un texto muy especial. Y voy a ir leyendo las ideas del texto para que ustedes descubran que eso es. Cuando una persona logra descubrir en Jesús al Hijo de Dios, cuando una persona logra descubrir todo lo que en Jesús se desarrolló, siendo Él un ser humano como nosotros, y se da cuenta que ese es el presupuesto de Dios establecido para todos aquellos que se disponen a ser hijos de Dios como Jesús. Esas personas comienzan a vivir la experiencia que los va convirtiendo en personas victoriosas, personas, digámoslo así, rescatadas de la forma de vivir común y elevadas a la categoría de seres humanos dotados de la condición privilegiada de un Hijo de Dios que vence al mundo, vence el pecado y tiene capacidad para descubrir que todo lo que como Hijo de Dios está en disposición de hacer es precisamente lo que Dios quiere que haga en este mundo, y ese es el sacrificio que Dios le pide. Por eso comencemos a mirar el capítulo 5 de la primera carta de Juan y iremos descubriendo en ella o en ese capítulo cosas que tienen que ver con esto. Todo aquel
dice el versículo 1, que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, y si usted lo extiende, el Hijo de Dios, todo aquel que cree que Jesús es ese, es nacido de Dios. Es decir, está descubriendo todo lo que Dios colocó de parte de él, de Dios, en la vida suya, que lo convierte en una persona capaz de vencer todas las condiciones que le resisten el propósito de hacer la voluntad de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ¿quién es? El Padre. Ama también al que ha sido engendrado por él. Y fíjese que la idea no solo se queda en amar a Jesús como el engendrado por Dios, sino en amar a todos los seres humanos que vemos con igual característica en esa idea del presupuesto que nos da Jesús. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y para un hijo de Dios, sus mandamientos no son gravosos. Usted no lo podrá decir a Dios nunca que a usted le quedó muy difícil obedecerle sus mandamientos, porque sus mandamientos estaban por encima de sus capacidades, porque Dios le va a decir, me demuestra que nunca lo intentó. Fíjese que estoy insistiendo en esa idea. Me demuestra que nunca lo intentó, porque si se hubiera dispuesto, usted hubiera descubierto que lo que hay en usted para obedecerme a mí es mucho más grande que lo que hay en usted para ir en contra de lo que yo digo. Porque es que a usted no lo creó el mundo, a usted lo he creado yo. Y lo he creado para que usted dé la medida de mis expectativas. Pero usted se dejó reducir en la idea de que usted no tenía cómo obedecer, cuando precisamente si algo puedo decir en relación con usted, es que yo lo hice apto, suficientemente estructurado para que usted me obedezca. Solo que decidió voluntariosamente vivir al margen de ese compromiso, porque entendió más atractivo otras cosas que obedecerme a mí. Porque todo lo que es nacido de Dios, es decir, todos los hijos de Dios, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Por qué nuestra fe? Porque logramos creer en todos los presupuestos que Dios nos da y logramos creer en todo lo que se mostró eficaz, la actitud comprometida de Jesús con el sacrificio de su vida para mantenerse en obediencia a Dios, confirmando que era posible lograrlo y que la victoria daría un rédito que ninguna cosa de este mundo es capaz de dar. De modo que rodeados de argumentos, rodeados del poder, de la eficacia de la obra de Dios dentro de nosotros y afectados por los logros de Cristo, tenemos todo el estímulo para ponernos en la tarea de dejar de colocar sustitutos en el altar y colocarnos nosotros en ese altar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque sabemos que tenemos garantía para cumplir con ese propósito. ¿Ya? ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ya? Recuerde usted entonces el Evangelio de Juan, cuando dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, está hablando del Verbo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su dignidad, en su prestigio, en sus logros, en sus conquistas, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Victoria sobre el mundo, hijos
de Dios, victoria sobre el pecado. Por eso a partir del versículo 6 viene el testimonio del Espíritu, el gran testimonio del Espíritu. Dice el versículo 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Todo lo que voy a leer en los versículos que siguen es demostrando cómo Dios por el Espíritu nos da testimonio que Jesús es un ser humano igual a nosotros. Oigan lo que estoy diciendo. El gran testimonio que da Dios es que Jesús es un ser humano igual a nosotros, pero que en esas condiciones Dios de ese ser humano da testimonio de que es una persona que vive a la altura de su gusto, de su deseo, de su plan, de su presupuesto. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El conflicto con los gnósticos. Los gnósticos decían, Jesús vino en apariencia humana y nació como un ser humano del vientre de María, pero él no era un ser humano. ¿Verdad? Él no era un ser humano, decían los gnósticos. Y Juan y la iglesia en esa época se enfrenta a los gnósticos y les dice, es que ese no es el Evangelio. El Evangelio lo que nos enseña es que Jesús no era solo apariencia humana, no era un simple cascarón humano, pero que no era un real ser humano. Él era absolutamente humano y por eso en el texto se muestra, él no solo nació como un ser humano, como nacen los seres humanos, de agua, es decir, del vientre de una mujer a través de una fuente de agua que sale del interior del vientre, el líquido amniótico, y el niño nace. Eso hace referencia al nacimiento de agua. Nació como un hombre, pero es que no solo nació como un hombre, era verdadero hombre. ¿Por qué? Porque en él se identificaba la sangre, y la sangre tiene dos connotaciones. Primero, la connotación del líquido que representa las condiciones físicas de lo humano. El líquido que se llama sangre demuestra que no era un ángel en forma humana, sino que era un verdadero hombre. Pero también sangre significa el vínculo con las condiciones de la sociedad humana. Viene de descendencia humana, es decir, tiene parentesco en la sangre. En otras palabras, es un ser humano, hijo de seres humanos. A eso hace referencia. Él vino no solamente mediante agua, sino mediante agua y sangre. Nació como un hombre y era un verdadero hombre. Y dice, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Es decir, el testimonio lo vivimos como certificación del Espíritu que recibió la iglesia, donde la iglesia jamás ha desconocido la humanidad real, objetiva de Cristo Jesús. Y luego aparece un texto conflictivo y que ya se entiende, queda reducido a esta expresión. Ya el versículo 7 ya queda expresándose de la forma que dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra. 3 son los que dan testimonio, dice. Así dice el texto en versiones más recientes, porque el testimonio en el cielo, ese texto se colocó allí posteriormente, ese no es un texto original de la carta, y entonces hoy hay versiones que colocan como versículo 7 la expresión, y 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre.
Y estos tres concuerdan. El Espíritu da testimonio, ese hombre es el Hijo de Dios. El agua da testimonio, ese hombre nació del vientre de una mujer. Y la sangre da testimonio, ese es el Hijo de David, el descendiente de David. Ese es el Mesías prometido, el descendiente de David prometido como el Salvador del pueblo. Los tres concuerdan. Y entonces dice el versículo 9, y si recibimos el testimonio de los hombres, ya, si nosotros decimos, los hombres confirman que Jesús es, ¿y quiénes son esos hombres? La iglesia, la comunidad. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Y cuál es el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Que su Hijo es un ser humano, nacido en medio nuestro, de un parentesco humano, pero que desarrolló la convicción de asumirse como Hijo de Dios, aceptó los presupuestos de Dios y vivió todos esos efectos del poder de Dios que lo hicieron victorioso hasta llegar a vencer la misma muerte y sentarse con el Padre en la gloria. Aleluya. Ese es el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. ¿Qué quiere decir? El que cree en el Hijo de Dios vive la misma experiencia. Gloria a Dios. Aleluya. El que cree en el Hijo de Dios vive la misma experiencia. ¿Por qué? Tiene el testimonio en su propia vida. No es un concepto, no es una elaboración teórica, es un efecto vivencial, porque descubre que las potencialidades que en Jesucristo se desarrollaron, en Él comienzan a despertarse como consecuencia de aceptar el presupuesto de la obra de Cristo, que consiste en decidirse dar la vida por obedecerle a Dios. En cambio de reducirse simplemente a cumplir con ritos religiosos, su propuesta religiosa, su propuesta espiritual era consagrarse a buscar el camino para hacer de lo que Dios manda la forma de vida a la que Él se comprometiera y se estableciera. Y en esa disposición, el que cree en el Hijo de Dios, en lo que Él ha hecho, en lo que Él ha logrado, en lo que Él ha alcanzado, tiene el testimonio en sí mismo, porque en Él comienza a darse las mismas cosas, ¿ya? El que no cree, fíjense que va al otro extremo, a Dios le ha hecho mentiroso. ¿Por qué no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo, en las condiciones victoriosas de la experiencia del Hijo de Dios. En nosotros está la vida eterna. ¡Aleluya! El que tiene al Hijo, fíjense que no dice el que afirma entender lo del Hijo, el que tiene el concepto del Hijo, no, el que tiene al Hijo, es decir, el que vive al Hijo como experiencia propia, ya tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Si hasta allí va quedando claro la idea, ustedes descubren que en ese texto se nos está confirmando un hecho enorme. Y es que una persona en la que llega el conocimiento de la verdad, como lo entendemos en Hebreos 10, ¿ya? Esa persona necesariamente tiene una maravillosa victoria sobre el mal, sobre el pecado,
y da testimonio público de que como hijo de Dios vive victoriosamente. Por eso quiero concluir en este texto de 1 de Juan 5 con las ideas con las que concluye Juan también. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Ya? Dice en el versículo 15, y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Bueno, eso representa una forma de garantía, pero no quiero centrarme en eso hoy. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, y entonces vamos a explicar después cómo se configura el pecado que no es de muerte. ¿Ya? Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. ¿Ya? Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Dice que estamos entendiendo ahora la idea del pecado voluntario. Si pecáramos voluntariamente después de haber recibido la claridad de lo que es esto, ¿ya qué queda? ¿Ya qué queda? ¿Ya qué más hay en esa perspectiva voluntariosa, necia, altiva, rebelde, de alguien que le quiere decir a Dios continuamente, no estoy interesado en hacer las cosas como tú me pides? ¿Ya? Entonces dice, hay ciertos pecados por el cual yo digo, o por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, dice, pero hay pecado no de muerte. Y ahí queda una inquietud que vamos a desarrollar. Sabemos, con esto se concluye la idea, que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Nacido de Dios, un hijo de Dios, no practica el pecado porque es guardado por el Hijo de Dios, Cristo Jesús, y no tiene el maligno ningún territorio para tocarlo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Miren el efecto maravilloso del trabajo de Cristo Jesús. Nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, se está refiriendo a Dios. Y estamos en el verdadero, en Dios. ¿En qué forma? En su Hijo. En el verdadero a través de su Hijo, Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, lo mismo que dice en el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 3, ¿ya? Y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Observen ustedes que se configura un mensaje muy claro en donde a nosotros se nos dice, no hay manera en que una persona que se meta en todo esto con la claridad de aquel que le ofrece a Dios el culto verdadero al tenor de la enseñanza y los presupuestos de Cristo, no hay manera en que esa persona no sea victoriosa. No hay manera en que esa persona no venza el pecado. ¿Ya? No hay manera en que esa persona que se dispone a obedecer no tenga como resultado una vida que le sirva para sacar a la luz
la evidencia del presupuesto de Dios con él o con ella. No hay manera en que una persona caiga, se desmorone, se desplome, producto de una desubicación, si se dedica a hacerle a Dios el culto que pide, el sacrificio que pide, y se ordena en la vida en todo lo que en Cristo Jesús, por su disposición y obediencia, Él ha logrado, ha conseguido, ha obtenido, demostrando que si alguien se mete a vivir de esa forma, configura el espíritu del Hijo de Dios, y en la condición de Hijo de Dios va a tener victoria que jamás va a ser, digámoslo así, jamás va a ser revocada, jamás va a tener esa condición donde diga: yo viví todo lo que se podía vivir en la voluntad de Dios y nunca obtuve resultado. Va a descubrir que los resultados le van a llegar como consecuencia de solo disponerse a hacer las cosas como Dios manda. Este es una forma de entender que si nosotros persistimos en seguir viviendo de la forma inadecuada después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda nada más que hacer y estamos condenados a una condición de perdición, donde la desgracia eterna es la única cosecha que vamos a sacar. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé sensibilidad para entender todo esto. De hecho, hay más que decir, pero espero que esto esté quedando tan claro que no tengamos dónde escondernos para decir: es que yo no puedo, es que a mí no me alcanza, es que mis habilidades no me dan, es que yo lo he intentado y nunca he conseguido. Le aseguro que está hablando mal, porque con Dios el asunto no es así. Y en el presupuesto de Dios las cosas no son así. Es imposible que alguien en el orden de Cristo, en la disciplina de Cristo, en la disposición de Cristo, no tenga una victoria eterna. Les pido el favor que se pongan de pie. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a salir de nuestra visión de lo imposible. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude a despertar conciencia de esto, de ser una persona comprometida con la obediencia, para descubrir la grandeza de lo que es vivir en la voluntad de Dios y darse uno cuenta de todo ese despertar de una conciencia nueva, de una sensibilidad nueva, de esos ríos de agua viva de las cuales habló Jesús cuando se refirió a aquellos que tuvieran sed y que tuvieran todavía necesidad de saciedad. Cuando le dijo: si alguno tiene sed, venga a mí, beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto es una experiencia de poder y de victoria. No es una experiencia para estar todo el tiempo lamentando lo que no somos capaces de hacer, sino una experiencia para decir: yo lo logro, yo lo alcanzo. Cristo Jesús lo logró, lo alcanzó. Dios me lo promete a mí de la misma forma. Oremos, hermanos míos. Padre eterno, gracias por esto que nos has concedido, por esta claridad que nos das de poder evidenciar esta visión de las cosas y convertirnos en personas, Señor, dispuestas a jugarnos la vida, por eso de obedecerte y de hacer tu voluntad. Ayúdanos a superar entonces esas condiciones en las que estamos estancados, Señor, en las que estamos todo el tiempo retrocediendo y cayendo en juegos equivocados, en actitudes y en manejos que no corresponden a la visión correcta de la vida como la propones tú a través de la palabra. Señor, yo sé que hay posibilidad de que la mente nuestra sea renovada para descubrir que hay resultados definitivos en orden a la obediencia que nos estás pidiendo. Es posible que yo sea capaz de pasar por encima de mis limitaciones porque tengo las potencialidades del Hijo de Dios a punto de manifestarse en mí
de despertarse eficientemente en la vida mía para librarme de las tristes consecuencias de tratar de vivir una religión superficial, una religión, Señor, en la que pretendo ofrecerte lo que tú no me pides y no tengo el más mínimo interés de hacer las cosas que tú me pides. Ayúdame entonces a replantear todo esto desde mi mente y a recrear la estructura de mi ser, fortaleciendo mi voluntad para la obediencia. En el nombre glorioso de Jesucristo el Señor. Amén. Amén. Mis hermanos, no hay manera en que usted no sea victorioso. Deje de resignarse todo el tiempo diciendo, es que no puedo más. Usted tiene cómo llegar donde llegó Jesús. De modo que póngase en la tarea que el poder de Dios se lo va a confirmar. Dios les bendiga a todos. En un mundo a la deriva sin control, en medio de una sociedad sin rumbo y dirección, mas siempre habrá esperanza y un futuro siempre habrá, si en nuestro Dios confiamos y en su iglesia hallamos paz. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Bueno es entender lo que la iglesia puede hacer, cuando a través de ella Dios nos muestra su poder. Y es tiempo de que todos seamos focos de su amor, para ser en nuestro mundo parte de la solución. Y es su iglesia que me guía y me consuela si hay dolor. Ella cuida bien mis pasos y me brinda eterno amor. Es el faro del Señor que me ilumina al caminar, y es también la fortaleza que protege en todo mal. Es verdad, es paz, es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. En su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación. Paz es vida y siempre busca el bienestar de cualquiera que permita a Dios hacer su voluntad. Y en su amparo es que yo crezco, pues a ella pertenezco. Gracias Dios, pues sé que en tu infinito amor me has brindado con tu iglesia salvación.